Amigos, buenos días. Periodismo y Sociedad se inicia en este momento de esta jornada, viernes 24 de agosto. Un conversatorio horizontal sobre los temas de actualidad para que entre todos aunemos esfuerzos, reflexionemos, unamos criterios y marchemos por una sociedad mejor, pero para todos. Hoy es viernes y tenemos, como un viernes y un viernes no, a nuestro amigo y hermano Julio Caminero, economista, que nos va a disertar sobre algunos temas que tienen que ver con la economía del país. Mientras tanto, vamos a hacer algunos comentarios de algunas noticias. En América del Sur, señora, había que ver anoche la televisión, no Telesur, sino esa televisión ecuatoriana y colombiana. Cientos de miles de venezolanos tirados en las calles, durmiendo en las calles, en las oficinas de migración de esos pueblos, en la frontera entre Colombia y Venezuela y Ecuador, que es un puente que los divide, porque es una zona que se comunica como Dajabón aquí, y ¿cómo se llama esa ciudad de Haití? Elías Piña. No, arriba, Dajabón. Juana Méndez. Juana Méndez. Tantas veces que he ido ahí. Entonces así está eso, por unas medidas, bueno, se ha acrecentado por unas medidas que ha tomado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y las Naciones Unidas ha llamado a Ecuador y a Perú a que abran las puertas para que esos inmigrantes, para que esas familias que huyen de Venezuela pues tengan acogida mientras las Naciones Unidas resuelve o participa en la solución del problema. El canciller ecuatoriano ha declarado como muy grave la situación y ha convocado para hoy a los cancilleres de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, todos esos pueblos, para que traten el tema, porque realmente cuando ustedes ven que entra, dice que del 16 para acá ha entrado más de 1,5 millones de venezolanos a esos pueblos, y que ellos han tenido que darle permiso, visa, a cerca de 900,000, pero ellos no pueden en esa parte. Dicen las Naciones Unidas, expresó por otro lado, que la justicia de Brasil busque un bajadero para que Ignacio Lula da Silva sea candidato presidencial. No sé en qué se basa las Naciones Unidas, porque yo pienso que a Lula lo tienen por su disposición, por su cercanía con la presidencia de la República en unas elecciones, y no quieren que él sea presidente, evidentemente, porque aunque él haya cometido todo eso, pero hay un concierto de intereses que lo impiden. Han tomado la justicia para que eso se dé. En el cono sur, lejos, Argentina, ayer y hoy fueron allanadas varias instalaciones, incluyendo su residencia, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ella ya ha ido 2 veces a testimoniar, pero ella va a ir
por donde van, han encontrado pruebas, han encontrado evidencias, según el fiscal especial, que la vinculan a ella a órdenes de corrupción de varios ministros, incluyendo el más importante, el de Obras Públicas, que que tenía una práctica de soborno, y el chofer pues lo grabó. En el país está la parte que tiene que ver con el desalojo de decenas de familias en la Ciénaga y en Guachupita, por ahí, Mario Auxiliador, no, Mejoramiento Social, no. Los Guandules, la parte que está más a orilla del río Osama. Entonces, no me he podido comunicar con los comunitarios, pero en la unidad, la urbe, que es la que tiene eso, dice que ya ha llegado a un acuerdo para trasladarlo. Dicen que le van a dar entre 300,000 y 1,5 millones de pesos a cada familia para que se mude. Si eso es verdad, entonces indica que hay un cambio en la valoración de esas familias. Hay un cambio en esa parte. Y ese cambio implica que parece que se le va a dar un trato humano al traslado de esas familias. El caso de Odebrecht continúa el día 3 de octubre, fue suspendido ayer porque la defensa de Jesús Vázquez alegó, como tal, demostró que no ha tenido los documentos y que ameritaba de un tiempo porque el juez ordenó que le entregaran por lo menos una parte. Y entonces ameritaba de un tiempo para el conocer de que lo acusaban. El Ministerio Público del PECA dice que no, porque si a Chulo investigaron, él sabía de que lo estaban investigando. No, ese no es el procedimiento legal. El procedimiento legal es que porque usted me puede investigar a mí, pero realmente usted puede hacer un expediente fuera de lo que usted me investigó. Y entonces yo tengo que conocer, aunque usted me haya investigado, yo quiero conocer su opinión completa de eso. O sea que yo creo que el caso de Chu es como raro. Es como raro. Porque, ¿por qué no le dan ese expediente? Si es tan transparente y si es tan convincente, ¿por qué tenerlo en secreto? Yo pienso que no. Pienso yo que no. Vamos a ver lo que pasa con esa parte. Ayer el presidente juramentó a los nuevos incumbentes, algunos ratificados, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, incluyendo DGCET, que me sorprendió esta institución, porque me he dado cuenta que por varias instituciones celebraron que quitaran al director de la DGCET.
del DGC, sí, DGC, Dirección General de la Seguridad, Tránsito, qué sé yo. Es un nuevo nombre. Pero celebrado con fiesta, hasta con champán, hasta con tirar bebidas espumosas para arriba. Conozco una persona que se echó agua. Celebrando que quitaron al director de AME, que así que debe llamarse. Parece que él no era un hombre tan querido ahí, era rígido. Yo tengo que decir que él quiso enfrentar la corrupción ahí. Él no es corrupto, él es un hombre para mí muy serio. O sea, un hombre recto, no es corrupto. No ha hecho de la policía su medio de enriquecimiento, no es rico. De eso yo le puedo dar testimonio. Los que son malos son los que están bajo él. Y él quiso como regularizar eso, porque recuerden que eso era una fuente de robo. Señores, ahí en AME habían jefes de diferentes niveles que cobraban el sueldo de 50 y de 100 AME. Sueldos, por ejemplo, ahí había uno que aumentó, señores, pero lo sé yo, ¿y cómo no lo va a saber la justicia? Que le aumentaba a los policías de 10,000 a 15,000 a 50,000 y para pensionarlo con el último sueldo, pero tenían que darle el sueldo de el momento en que lo aumentaran hasta que lo pensionaran a una mafia que había ahí adentro. Pues eso es un secreto. Usted va a me y usted se lo dice a todo el mundo. Fresnel Bello no hizo eso. Yo no tengo esa cercanía con él así en términos personales, pero no es un ladrón, no es un corrupto. Y los traslados, que hay gente que pagaba, oiga eso, que pagaba para que lo trasladaran de un sitio a otro. Él centralizó, él dijo, los traslados aquí los hago yo. Entonces a él no había que pagarle, porque él no le iba a decir a un agente, págame 2 sueldos. Él no lo hace, no lo hacía. Pero él eliminó, entonces eso le creó a él una situación grave. Él tenía una situación de represión ahí porque no permitía muchas cosas. Y eso pasa entonces. Ahora, los AME, esos son abusadores. Los que están en las calles, abusadores. Yo he vivido dos etapas en estas últimas 2 semanas, que lo que me da es impotencia, que lo que me da casi me dan un infarto de la impotencia. Porque han sido abusadores, poniéndole multas a gentes que no la merecían. Que no la merecen. Todavía yo creo que había gente ya que tenían un número de multas que tenían que llevar, porque antes los AME tenían que llevar un número de multas. Por eso usted ve que aparecen en las computadoras cientos de personas que nunca han cogido un carro y tienen una multa. Gente que vivía fuera del país 10 años y aparece con multa. Y lo han demostrado en el tribunal. Miren el pasaporte. Yo estaba en Estados Unidos, en Puerto Rico. Delante de mí lo han demostrado. Lo único malo es que las autoridades no llaman la atención a ese AME que puso esa multa, porque que la firman, cogen la cédula de la gente. Yo no sé cómo lo hacen. Pero le ponen multa sin usted haber violado la ley, sin usted haber cogido un vehículo. De repente usted aparece con una multa. Hay gente que ha tenido... Yo conocí uno que tenía 22 multas. Y dice, mire donde yo vivo, mírenme la entrada de mi pasaporte. Yo no vivo aquí. Y hay uno que le pusieron una multa en San Cristóbal y dice, mire, yo nunca en mi vida he ido a San Cristóbal. Y se la pusieron en un camión y la licencia de él es de un carro. Dice, yo lo que manejo es un carro a otro. Si son unos abusadores. Y violan la ley, abusan del pueblo con la ley. Y entonces tiene que haber una autoridad que resuelva eso. Porque si la ciudadanía decide resolverlo, entonces le caen a golpe como pavo.
Suerte que hay un tribunal ahí que a veces escucha uno, de cada 100 escucha uno. Entonces eso tiene que ser resuelto. Yo no sé si el que pusieron lo va a resolver. Porque resulta que a todos los que nombran ahí se montan con la impotencia porque comienzan a decir, esto no lo resuelve nadie. Yo he oído a dos generales que trabajan con el actual jefe de la policía quejarse, mire, esta delincuencia no la resuelve nadie. Dos tipos que trabajan, que son generales, que trabajan con el actual jefe de la policía. Un jefe de la policía que yo veo que ha querido dar una imagen distinta. Entonces, sí se puede resolver. ¿Cómo que no se puede resolver? Se puede resolver. Pero hay que comenzar. Hay que comenzar con todo el que lo hace mal adentro, hay que sancionar. Pero se puede resolver. Y la ciudadanía necesita tener garantías, necesita tener seguridad. Necesita tener garantías. Yo vi un video viral que anda por ahí de unos guardias, policías, no sé, en un hospital, en un escándalo de madre, en un hospital porque llevaron un preso, parece que lo golpearon y en el hospital una hermana adelantó y le quitó un dinero que tenía el joven, que es empleado público, privado. Tenía un dinero y le quitó un teléfono, le quitó algunas cosas. Bueno, pues la policía duró más de media hora con un escándalo en ese hospital. Para quitarle, al final le cayeron como pavo, como 8, amarraron a la muchacha, la estaban ahorcando para quitarle el dinero, porque el dinero era un elemento que tenía que llevarlo allá. Lo agarraron una cosa, una redada de un motor. Entonces tenían que quitarle el dinero. Yo no sé si es así que procede. Eso yo no sé si tienen que quitarle el dinero o no. Pero ese es el país nuestro. Y tenemos que empoderarnos, tenemos que enfrentar eso. No podemos callarlo. No podemos callarlo. Tenemos que someter a esos a la legalidad. Tenemos que someterlo a la legalidad. Ellos no pueden poner la multa que le dé la gana contra el que le dé la gana, porque ellos son amé. Una señora que le pusieron una multa. Señores, habían 4 vehículos. Ella se detuvo, andaba con un niño, se detuvo en el medio de los 4 vehículos, en el espacio de uno que se había ido. Pero habían 4. El amé, yo lo vi, le dijo a los otros 2 que estaban delante de ella que se vayan. Y el otro se fue, ella como está hablando por teléfono, con el vehículo prendido. No dice no estacione, pues le pusieron una multa porque ella estaba estacionada ahí. Y ahí no se podía estacionar. No hubo manera que esa doña le rogara, no hubo manera. Pero lo mismo amé que le dijeron a los 2 que estaban adelante que se fueran, 2 taxistas que estaban ahí, que se fueran para ir a ponerle la multa a la doña. Y se la pusieron y no hubo manera que interviniéramos 2 personas que estábamos ahí. Nos dijeron, no se metan. Eso es un abuso de poder. Eso es un abuso de poder. Y eso no puede ser. Yo no sé quién resuelve eso. Yo no sé quién resuelve eso. Porque resulta que la policía, cuando da un golpe, todos los otros dicen, él tiene razón. Y van y se amotinan todos a favor del abusador que le da. Eso no está correcto. Un policía no tiene que ponerle la mano. Si una persona va presa, no tiene que ponerle la mano, no tiene por qué darle golpe en esa parte. Pero eso solo lo resuelve la ciudadanía. Solo lo resuelve la ciudadanía. Empoderándose, defendiendo la ley, cuidando las buenas costumbres de su entorno. Solo lo resuelve así. Yo recuerdo que hace 30 años la policía era política, partidista, era del gobierno del doctor Balaguer. Pero cuando iban 10 vecinos a la junta, al cuartel a defender a un muchacho,
Bueno, el policía que estaba de comandante le decía, bueno, si vino tal de la Junta de Vecinos, está fulano, está fulano. Siempre hay 2 o 3 vecinos que se le tiene respeto. Y había en ese tiempo y eso que había una policía política, partidista, represiva, del gobierno solamente, no de la ciudadanía, del gobierno. Por eso es que hay mucha gente ahí que cree que la policía es del gobierno. No saben que es de la policía de la ciudadanía, de los ciudadanos, para los ciudadanos. No es para el gobierno que está la policía, no, es para la ciudadanía, es para cuidar al ciudadano, es para cuidar la convivencia. Es ahí que está la policía. La policía no pertenece al gobierno, oiga lo que dice, es un cuerpo armado civil, un cuerpo civil armado para el orden público. La policía cree que es del gobierno, porque el presidente que nombra al jefe. No, porque el presidente no le paga. Quien le paga es el pueblo. Y le paga para que le dé protección, seguridad, confianza. Para eso es que la policía está. Lo que pasa es que cuando la hicieron, Belisario Peguero la hizo para dar palo. Y después Balaguer la usó para asesinar a los jóvenes antibalagueristas en los barrios. Y así se han quedado y poco a poco, solo cuando don Antonio Guzmán, eso se bajó. Cuando don Antonio los policías eran más respetuosos de la ciudadanía. Inclusive la policía fue a la universidad e hizo de la ciudadanía como una camaradería en esa parte. Dicen que tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa entonces y venimos de inmediato con Julio Caminero. Bueno, regresamos con ustedes aquí. Saludos para Josefina Caminero, es una estrella. Esa es mi hermana, ya te escribí a ti aparte por el WhatsApp. Esa es una estrella. Sí, Josefina es nuestra hermana mayor. Miembro de una gran familia. Muy preocupada siempre por los temas económicos. Sí. Por eso yo soy su hermano preferido. Ah, Porque soy el único que estudia economía. ¿No es Alberto? No, Alberto no. Alberto es periodista, yo soy economista. Pero no es su preferido, Alberto. No, Alberto no, porque Alberto también ha echado demasiados libros. Ah. Sí, entonces... Está gordo. Sí, se ve menos estético que yo, ¿verdad? Está gordo, eso es lo cuarto que está ganando. No le está yendo bien. Ojalá sea eso. Ojalá sea eso. Está yendo, cayó en un emporio ahí en Parque Independencia. Ah, pues tú sabes bien. También saludos para Jessica, para Luz, la doctora Luz Atani, Joel Paulino, Castellanos, Yorca y un grupo de personas que están ahí. Carmen Matos, que están ahí en sintonía con nuestro programa siempre. Así que felicidades para todos. Julio Caminero. Buenos días, Licho. Buenos días, amables televidentes. Usted, ¿Cuál es bueno, la noticia económica de la semana? ¿Usted qué la tiene? Yo pienso que es la reunión que celebró el gobernador del Banco Central el día martes con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. También estuvo presente el ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Y esta reunión se hizo con la presencia de la Asociación de Bancos Comerciales. Había un representante de José Manuel López Valdés, que es el presidente ejecutivo de la ABA. También estuvo presente el señor Francisco Melo, que es el presidente de la Liga de Asociaciones de Ahorro y Préstamos para la Vivienda. Y también hubo representantes de todo el sector bancario en esa reunión, que fue la primera plana de todos los periódicos del día martes. También estuvo junto con el gobernador varios funcionarios del Banco Central encabezando. ¿Qué perseguía en esa reunión? La reunión tenía el objetivo siguiente, era, diríamos, incentivar, hacer un llamado, y lo hizo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a todos los bancos para que el crédito para la construcción de vivienda de bajo costo aumentara, fluyera. Recuérdate que en los últimos años, en varias ocasiones, se han liberado recursos del encaje legal.
Es decir, el año pasado fue la última vez cuando en el primer semestre del año el crecimiento de la economía se redujo a la mitad con lo que había sido, con relación a lo que había sido la primera mitad del 2016. Entonces se liberaron recursos del encaje legal por 23.000 millones de pesos en julio del año pasado. Dentro de esos 23.000 millones de pesos que se liberaron había una partida que estaba orientada a fomentar préstamos hipotecarios que salían, diríamos, para el promotor de vivienda a un 8% para que llegara al prestatario final a no más de un 12%, a una tasa fija durante a un plazo de 20 años, y la tasa no podía ser superior a un 12%. Después, el banco... Un 12% al público. Al público. Es decir, el beneficiario final iba a tener un préstamo que se acogiera, ¿verdad?, a la parte de estos recursos que se liberaron, fueron unos 4.000 millones de pesos, para que todo aquel que adquiriera un préstamo de bajo costo, una vivienda de bajo costo de alrededor de 2.4 millones de pesos, la obtuviera a una tasa no mayor de un 12% en el periodo de 20 años. Pero al promotor, que siempre hay lo que llama el promotor, que construye la vivienda, necesita préstamos, sobre todo en la parte de inicial, por eso se llaman préstamos interinos. Entonces, para que ese préstamo interino a ese promotor no le fuera mayor a un 8%. Posteriormente, el Banco Central, ahí en esa reunión también estuvo ACOPROVI. ACOPROVI es como la Asociación de Promotores de Vivienda. Sí. Entonces, ellos dicen, el déficit habitacional en vivienda de bajo costo, dice ellos, son 351.000 viviendas. Entonces hay que conjurar ese déficit. De bajo costo hay que ser relativo, porque una vivienda en bajo costo, cualquier familia de muy escasos económicos. En este caso, de acuerdo con la ley, recuerda que ya se había aprobado en el año 2011 la ley 189.11, que es la ley para el desarrollo del mercado hipotecario, que introduce la figura jurídica de la fiducia o las fiduciarias, para que se pueda promover la construcción de vivienda de bajo costo. Entonces, por un decreto del Poder Ejecutivo se establece cuál es el monto de una vivienda de bajo costo. En este caso estamos hablando de una vivienda de 2.4 millones de pesos. Hacia abajo. Entonces, los bancos que utilizaran estos fondos, el encaje legal para esos propósitos, si yo iba a tomar un crédito para una vivienda, comprar una vivienda de 2.4 millones de pesos, su precio en el mercado, entonces me hacen el préstamo una tasa no mayor de un 12% en el periodo de vigencia del préstamo. Y estable por 20 años. Por 20 años. ¿Qué ocurre? ¿Por qué entonces, siendo... Eso de estable es importante, Julio, porque es que los bancos cada cierto tiempo te movilizan la tasa. Y siempre hacia arriba. Bueno, ese es uno de los problemas. Entonces, ¿por qué razón entonces no fluye el crédito a las viviendas aún bajo estas condiciones? Es que también tú tienes que tomar en consideración de que al prestatario que va a comprar una vivienda, le interesa sí que la tasa de interés sea bajita, le interesa que el plazo sea largo y que el plazo se acomode a lo que es el flujo de sus ingresos. Ahora, tú tienes que tomar en consideración lo siguiente. Cuando tú vas a tomar un crédito a una entidad bancaria o a cualquier persona, si yo soy un prestamista personal y yo quiero ser riguroso en el otorgamiento del crédito porque yo quiero recuperar mi dinero y yo te voy a hacer un préstamo hipotecario, que lo hacen, hay oficinas de abogados que lo hacen, que yo te digo, bueno, dime cuánto tú ganas y yo te voy a prestar a ti hasta qué monto, hasta el 70% de lo que vale la vivienda, quizás hasta un 80%, pero entre un 70 y un 80%. Algunos prestan un 80%. Entonces, ahora bien, ¿qué otro factor yo tengo que tomar en consideración? Después que yo evalúo si tú tienes crédito por ahí, en lo que se llaman los burós de crédito, si de que tú no estás, de que tú no estás en rojo, tú no estás atrasado en ninguna otra institución, que tú no tienes más préstamo, yo tengo que ver que tú, de tus ingresos, tú puedas liberar también el 70% de tus ingresos. Generalmente, ¿para qué? Es para alimentos y bebidas, ¿verdad?, necesarios en el hogar, cubrir tus costos del colegio, cubrir tus costos de medicamentos. Entonces, cuando tú ves todo eso, eso es más o menos el 70%, esos cálculos están hechos. Tú tienes que tener un 30% que te quede de lo que tú ganas para tú pagarme el préstamo. Entonces, nosotros podemos hacer el siguiente ejercicio. No, pero en los quintiles que tiene el Banco Central, el gasto vivienda está dentro de esos. Claro, todo eso está. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, tú sabes que el salario del 80% de lo que cotizan en la tesorería de la Seguridad Social es de 20.000 pesos. Vamos a suponer que tú tienes una pareja de esposos, vamos a poner que son jóvenes, se casan y entre los dos tienen 50.000 pesos de ingresos al mes.
Si tú le haces un préstamo para una vivienda de bajo costo, tú le vas a prestar hasta el 70% de la vivienda. 70% más o menos 1.7 millones de pesos. Tú se lo vas a prestar a 20 años a una tasa de un 12. Eso significa que tú vas a tener que, esa pareja va a tener que sacar 15,000 pesos mensual para pagar la cuota de la vivienda. Más o menos 15, 16,000 pesos. Que resulta que si tienes un salario de 60, como lo hacen algunos descuentos por concepto de la seguridad social y por concepto de impuestos sobre la gente, si aplicase, entonces esa persona realmente... El que está en la TS se tiene que aplicar el impuesto. No depende, porque recuerden que el impuesto sobre la renta es a partir de los 35,000 pesos. Okay. Pero vamos a suponer, si fuese el caso, pero lo de la TCS sí le descuenta, así que tú no recibes exactamente los 60, si los dos ganan 30. Si los dos ganan 30, y no es fácil que una pareja de esposos jóvenes los dos ganen 30, entonces no pueden pagar una vivienda de 2.48 millones de pesos a un préstamo 20 años a una tasa de 12. Entonces no tiene salida. Son de los factores que inciden. Pero si tú te vas, digo, bueno, ¿qué dice el informe de la economía del Banco Central, el más reciente, lo que se llama el IMAE? El indicador mensual de actividad económica, que el sector que más creció en el primer semestre de este año es el sector construcción, que creció 13.4%. Y te explica ese informe que ese crecimiento de la economía se debió al crecimiento de las torres y construcciones que se estaban haciendo en el polígono central. Y también al tema de la construcción de plantas. Pero espérate, esas no son las 2 puntos. Pero lo que te quiero decir es cómo se ha incrementado el costo de la construcción. O sea, ya esos 2.4 millones de pesos. De 6 millones en adelante. De 6, eso es lo que pasa, de 6 millones en adelante. Entonces, los préstamos para viviendas que están saliendo son los préstamos para viviendas de clase media alta, que pueden involucrarse, claro, en un préstamo de un apartamento de más de $100,000, o sea, equivalente a unos 6 o 7 millones de pesos, dependiendo del tamaño, porque ya nosotros estamos evolucionando en el centro de la ciudad hacia lo que son las ciudades como Estados Unidos, qué sé yo, se me ocurre Tokio, que un apartamentico de 60 metros es grande. Sí, de dos habitaciones. De 2 habitaciones. Entonces ya aquí, un baño, o sea, en el polígono central te están haciendo ahora mismo apartamentos de 80 a 90 metros de construcción, con 2 habitaciones, sin cuarto de servicio, un solo parqueo. Entonces ya si tú quieres un apartamento... Eso es por aprovechamiento del terreno. Del terreno, porque el terreno se pone cada vez más caro. Porque y los costos de construcción... Es lo que le encarece el costo a la vivienda. vivienda. Y también es que... O es lo que fundamenta el costo de una vivienda. Es que el polígono central de la ciudad también se va achicando. O sea, en la medida que tenemos 30 años ya creciendo hacia arriba. Sí. Entonces, a medida que seguimos creciendo, ya que cada vez quedan menos espacios en el polígono central del Distrito Nacional para tú desarrollar torres de apartamentos. Entonces, como cada vez hay menos espacio, ahí tú tienes el problema ahora, el principio de la escasez, te determina ahora que suba el precio de esos terrenos y también que eso va acompañado de cómo se ha incrementado el precio de la construcción. Entonces, los apartamentos que se están construyendo son esos apartamentos para gente de clase media alta, porque incluso te explicaba lo que está sucediendo con esos apartamentos ya muy pequeños. Entonces, ya un apartamento de 2.4 millones de pesos, una pareja de esposos jóvenes, por ejemplo, no la va a conseguir en el centro de la ciudad. Tiene que irse a las afueras. Entonces, cuando te vas a las afueras... Por eso el desarrollo de Santo Domingo Este, Santo Domingo Cuando te vas a las afueras, entonces yo te digo, bueno, si te vas, qué sé yo, al proyecto Juan Bosch, allá en las Américas, si tú trabajas en el centro de la ciudad, si es que tiene vehículos, tú sabes lo que eso te va a implicar en términos de consumo de combustible, dado el entaponamiento que se produce aquí en el puente Juan Bosch y en el puente Mínimo 10,000 pesos. Pues, mínimo y estamos siendo muy considerados. Si se trata de una pareja que no tiene vehículos, imagínate las peripecias y el costo que va a incurrir gastando quizá el 30% de su salario solamente en el tema de transporte. Creo yo que son de los factores que inciden. Pero para mí también hay un factor que incide mucho, aunque no se desarrolle la industria de la vivienda como un instrumento de preservar valor. Es decir, el tema de los alquileres. Tú tienes una ley de alquileres que te protege más al inquilino que al propietario. Al tú tener una ley de esta naturaleza, tú no incentivas a aquellas personas que aún teniendo recursos suficientes, liquidez suficiente, teniendo unos ingresos que se lo permitan, se involucren en construir vivienda para fines de alquiler y a su vez para preservar valor. En otros países donde la ley funciona diferente a como funciona aquí, y yo no estoy planteando que se le quiten los derechos al inquilino, sino que se le dé más protección al que utilice esa vía
para invertir en el sentido de que una persona que tiene recursos suficientes va a tomar un préstamo o va a tomar unos 10 millones de pesos, va a comprar 1 o 2 apartamentos, lo va a alquilar con la esperanza de, en la edad del retiro, tener una renta para complementar esos gastos adicionales que se producen en la edad del retiro. Entonces eso te genera que el costo de los alquileres sea alto y también te genera que solamente te demanden vivienda aquellas personas que aún ya casados o que se van a casar salen al mercado a comprar una vivienda. No miran hacia acá, digo yo, por lo que te estoy diciendo. Una persona que quiera adquirir un apartamento de 2.4 millones de pesos es una persona que gana el salario mínimo. ¿Pero cuánto es el salario mínimo? Tampoco le alcanza. 15.447 pesos. Eso equivale al pagaré que tendría que pagar mensualmente si se involucran en el préstamo. Son de los factores. ¿Participa el Estado entonces como en esta subsidiario? En esta parte de esta reunión de ayer, el Estado solamente participa a través del Banco Central cuando el Banco Central libera recursos del encaje legal para que las asociaciones de ahorro y préstamos y los bancos múltiples lo destinen a canalizar créditos a ese sector a una tasa de interés baja. Ahora bien, también el sector bancario enfrenta su propia dinámica. Si tú tienes excesos de liquidez, a ti no te interesa prestar ese dinero, sino prestar lo que tú tienes, el exceso de liquidez que tú tienes, porque para ti representa lo que se llama un costo de oportunidad. Déjame hacerte una acotación. Parece que ahora hay un exceso de liquidez. La banca tiene, qué sé yo, unos 10 años con niveles de liquidez. 10 años. Más o menos. Pues yo veo ahora como una oferta proliferada por todo el país. También ahí. En todo el mundo. Tú ves que estaban en las plazas ofertándote crédito, te llaman a tu casa. Ahí inciden otros factores. Ahí tú tienes nuevos bancos que tienen que salir al mercado a pelear por esa parte de la torta, de ese bizcocho, que representamos los préstamos personales a través de lo que se llama tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque los 3 grandes bancos, y ahora los 4 grandes bancos, Banreserva, Popular, BHD León y Escocia Bank, te tienen lo que se llama la torta de lo que es la parte corporativa, los grandes clientes, ¿verdad? Las más seguras. Entonces tienen que salir a pelear como piraña por esa parte del bizcocho que representamos nosotros, porque aparte de eso, es una cartera más frágil, más insegura. Tienes esa liquidez, hay una cosa de que tú hablabas. Entonces esta resolución que te libera esos 23.000 millones de pesos del encaje legal y que de los cuales 4 o 5 mil millones de pesos son para fines de préstamo, te dice que esa tasa tiene que ser fija en 20 años. A un banco no le conviene tener una tasa fija durante 20 años, porque en 20 años, ¿verdad? Fluctúa mucho el precio de esto que se llama la tasa de interés. Entonces, si yo no la puedo modificar en el tiempo, yo puedo tener consecuencias, menos que sin tener una garantía de que el banco no te la vaya a variar. Si quizá el banco central, pueda, la Junta Monetaria, pudiese hacérselo, porque entonces el Banco Central pudiera permitir lo que se llama empaquetar eso. Empaquetar quiere decir de que yo puedo utilizar esos 1.000 millones de pesos que yo otorgué en préstamo para vivienda de bajo costo para emitir valores, otro instrumento financiero que tenga como garantía eso que se llama, esos préstamos a vivienda de bajo costo, porque están amarrados a esa parte de la población que gana recursos que no le son suficientes para adquirir una vivienda. Y mira que el problema de la vivienda en el país es grave. O sea, porque el déficit habitacional no solamente son esos 351.000 viviendas que dice que tenemos actualmente dice Acoprovi, pero eso son viviendas nuevas. Pero tú tienes que hablar de déficit habitacional, tú tienes que incluir todas aquellas viviendas que no son dignas para vivir. La mala calidad. Que son de mala calidad, los techos, que son gente que vive en piso de tierra, de gente que no tiene abastecimiento de agua adentro, ¿verdad? De gente que no tiene entonces, diríamos, su espacio para necesidades fisiológicas tampoco adentro, si no tiene que salir al patio. Todo eso, cuando tú involucras todo eso, tú tienes que hablar de un déficit habitacional de más de 800.000 viviendas. Entonces ahí sí, de 800 millones. Ahí sí tiene que intervenir el Estado.
Ahí sí debía intervenir, pero tú sabes que el Estado en las últimas 2 o 3 décadas lo han hecho, por lo menos lo hizo mucho Balaguer. Entonces te construye aquí en la, ¿cómo se llama esta avenida que está allí? La San Nicolás Penson, te invierte una buena parte. Eso no debería ser. No debió ser. O tú, no, tú en vez de haber construido esas torres que tú construiste aquí, en la Luperón, ¿verdad? Esa torre para gente de altos ingresos y que lo puede pagar y que muchos de ellos que le están dando un apartamento sobre otro apartamento que ella tiene, tú puedes destinar esos recursos para solucionar. Con el que tú construiste una aquí, pudiste construir 3. 3 allí, pero entonces las 3 que construyes allí, tú entiendes que después no te va a generar voto a nivel de sector de clase media. De eso vamos a hablar, no de los votos, sino de la redistribución del área de construcción por población. Pero para eso se necesita una cosa que se llama planificación del desarrollo económico del país. Y lo que se llama planificación del desarrollo urbano. Vamos a una pausa y seguimos con Julio Caminero, economista, hablándonos de esa parte de las conclusiones de la reunión de las autoridades del gobierno, autoridades monetarias, con los bancos de la República Dominicana. En breve volvemos. Bueno, regresamos con ustedes, Julio Caminero, economista. Julio, ¿cuál es el otro tema? Julio, hay 2 temas, hay un tema que yo quiero ver. Vamos a ver cómo lo segmentamos, si no tiene que ser hoy, no. Las remesas, de que han aumentado. Antes eran 3.500 millones de dólares, pero yo oí ahora a un economista que habló de casi 5.000 millones de dólares que llegan al país en remesas. Más de 5.000 millones de dólares. Eso es, dicen efectivo, sin contar las cajas de alimentos que envían los dominicanos. Claro, porque recuerda que el estimado que hace el Banco Central sobre las remesas que llegan lo hace sobre la base de una encuesta. La encuesta, que es bastante rigurosa, tiene mucho rigor científico, recoge y toma en consideración todos los elementos posibles. O sea, no solamente el encuestador que sale del Banco Central a recoger la información aplica la encuesta a los beneficiarios, a los lugares específicos, sino también que indaga un poco más y llega prácticamente casi al 100% de la información. Efectivamente, las remesas han sido una bendición el año pasado y este año también van a ser una bendición. Pero fíjate, como nosotros somos lo que se llama una economía de servicios. Cuando tienes una economía de servicios, sobre todo servicios que no dependen de ti, hay factores externos que te favorecen en un momento y en otro te desfavorecen. En este momento, ¿por qué las remesas están creciendo a los niveles que lo han hecho? Las remesas estaban creciendo en términos absolutos alrededor de 300 millones de dólares por año, exceptuando la crisis, ¿verdad? 2007-2009, que no aumentó en esos niveles, más o menos se mantuvo ahí mientras tuvo la crisis, porque el ejercicio de solidaridad y de responsabilidad del dominicano es increíble. Yo coordinaba... Sí, hay una conexión sentimental, emocional, familiar. Yo coordinaba un programa de remesas del Banco Interamericano de Desarrollo y nosotros, con fondos de este programa, financiamos una encuesta en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Nueva York, que le realizó Marina Ortiz, una investigadora muy reputada. Entonces, ¿qué se determinó? Que el dominicano en ningún momento dejó de mandar, pero mira qué es lo que pasaba. Lo que hacía era que el dominicano se endeudaba ya para mandar los dólares aquí. ¿Cómo vas? O llamaba a la bodega y le decía, Elicho, por favor, necesito mandarle $50 a la vieja. Envíaselo, póngalo ahí en el cosa y yo te lo pago en el transcurso del mes. Ese tipo de situaciones. Era como un avance. No, era que me lo prestara. Era un préstamo y él terminaba pagándole. Es decir, por eso el flujo no se cayó. Pagando el interés y todo. Por eso el flujo de remesa nunca se cayó de manera estrepitosa. Porque el dominicano siempre buscó el mecanismo de mandarle algo. Quizá cuando te mandaba 75, empezó a mandarte 50. Te bajó algo, pero nunca dejó de mandar remesas. Por eso en ningún momento las remesas aquí en el país se cayeron de manera estrepitosa y no pudo mantenerse creciendo ligeramente. Ahora bien, en los últimos 2 años, el año pasado creció en 650 millones de dólares el envío de remesas. El crecimiento más
No fueron 5.000. El año pasado ingresaron al país 5.911 ¿Cómo? millones de Casi dólares 6.000. sí, por concepto de remesas. Este año El camina, año pasado, 2017. 2017, Casi este año, 6.000 millones. y este año camina a superarlo. ¿Por qué? Porque en el primer semestre del año está informando el Banco Central que las remesas aumentaron en 302 millones de dólares en el primer semestre del año con relación al primer semestre del año Que pasado. va por los 600. Pero recuérdate que el mes de diciembre y fin de año es donde hay más flujo de remesas, o sea que va a superar los 6.000 millones de dólares. Entonces esto es una bendición. ¿Para qué? Para la cuenta, el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos. También es una bendición porque tú tienes una mayor oferta de divisas para contrarrestar la demanda creciente de dólares. ¿Y por qué sigue aumentando de manera paulatina, consistente? Ahora mismo, el factor que está incidiendo en el tema de remesa, que está llegando a esos niveles, es que en Estados Unidos tú tienes una economía funcionando a lo que se llama a nivel de pleno empleo. Es que el desempleo en los Estados Unidos está por debajo del 4%. Fíjate, o sea, ¿dónde están todos esos problemas que tiene Trump Sí, en el aspecto político? Ha aplicado su política Y económica. tiene al mundo en ascua con su política proteccionista. La economía de Estados Unidos está creciendo al nivel de pleno empleo. Esto quiere decir que prácticamente todo el mundo tiene un empleo. Así que tú tienes ahora mismo pocos dominicanos, menos dominicanos desempleados de lo que había hace 2 años. Sí. Entonces tú tienes más dominicanos enviándote remesas regularmente y dominicanos que por tener a lo mejor ingresos adicionales están mandando más remesas, y ya se espera entonces de que si crecieron a 650 millones de dólares el envío de remesas el año pasado, es posible que supere ese monto ahora en el 2018 y que cerremos en el 2018 cerca de los entre 6.300 y 6.500 millones de dólares en remesas. Y eso es una bendición, vuelvo y te digo, para el tema de la presión cambiaria, porque tiene un colchón para poder soportar la presión cambiaria. ¿Cómo? Pero mira, entonces, es igual que con los alimentos. En las remesas no está eso de los alimentos. Eso no lo incluye. Por lo menos esta encuesta de Banco Central no te incluye eso. Óyeme, Julio, aquí hay Pero- mucha gente en los pueblos. Pero aquí no es tanto. Pero no es tanto. O sea, por ejemplo, donde sí es alto, porque yo manejé durante 5 años Sí, pues trabajaste con el Banco Interamericano. un programa de remesas. Oye, donde se envía, donde el componente alimento en remesa es alto, es en Haití. Ellos prefieren, allá sí tienen que mandarle un alimento porque si no se pierde. Y aquí es al revés. Aquí la gente prefiere mandar dinero. Además hay muchos dominicanos que lo utilizan como mecanismo de inversión, pero están haciendo muchas señas ya los productores. Parece que el tiempo se agotó. ¿Ya se nos acabó el tiempo? ¡Wow! Así El que tema era muy interesante, entonces agotamos el tiempo sin darnos cuenta. sin darnos cuenta. Y yo creo que enriquece, la gente se siente bien, Julio, con eso. Bueno, pues estamos aquí Muy bueno. de este viernes que viene en el 8, próximo, ¿qué dicen? De este viernes en 8. Así es. Tú eres campesino. Señores, nos veremos el próximo lunes con otro programa interesante como el de hoy en Periodismo y Sociedad. Gracias y hasta el lunes, si Dios quiere.